Nosotros empezamos el año hablando de la vida en el Espíritu, concentrándonos en la idea de que toda espiritualidad que hemos de disfrutar en la vida comienza con una relación personal con Jesucristo. No podemos nosotros pensar en crecer como iglesia, madurar como iglesia, dar frutos como iglesia, si nosotros mismos no empezamos a trabajar en nuestro corazón, a trabajar en nuestro altar personal, en nuestra vida personal con el Señor. Y por eso estuvimos hablando que es necesario andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Y cómo lográbamos eso? Bueno, hay varios consejos, pero nosotros dábamos algunos. Y algunos de ellos era ser constante en oración, la palabra de Cristo abunda en tu corazón, perfeccionar la santidad en el temor de Dios y ya vivir propiamente en el Espíritu, es decir, dar signos vitales de vivir en el Espíritu. Y estuvimos hablando el último mensaje de la vida de Esteban, de ese perfil que hicimos, cómo se ve alguien lleno del Espíritu para inspirarnos en la vida de Esteban. Hoy vamos a estar comenzando la vida de la iglesia y vamos a hacerlo desde la perspectiva del reino de Dios. Por eso en el tema de hoy principalmente vamos a estar hablando de relación iglesia y reino de Dios. Pero quisiera darle un panorama de cuáles son los 3 temas que vamos a tocar en esta serie. El primero es disfruta tu vida en el reino de Dios, que es el de esta noche. Luego estaremos hablando experimenta el poder del reino de Dios. Y aquí experimenta el poder del reino de Dios. Vamos a estar hablando principalmente de los dones espirituales. Cómo la iglesia es la comunidad del reino, donde se está disfrutando poderes de la eternidad, poderes celestiales, poderes que pertenecen a la vida eterna, pero que ahora son anticipados por la iglesia, esos poderes en la manifestación de los dones espirituales. Esos dones espirituales, como nosotros sabemos, son poderes dados por el Espíritu Santo, son regalos dados por el Espíritu Santo para llevar a cabo servicios y ministerios con habilidades que no son propias del ser humano, sino que son dadas por el Espíritu. Y ese va a ser el segundo tema, experimenta el poder en el reino de Dios, hablando de los dones y ministerios dentro de la iglesia, y participa en la misión de Dios en su reino. Y nosotros estamos subrayando ahí, participa en la misión de Dios, porque la misión de toda iglesia es encontrar su lugar en la misión de Dios. Porque la misión de salvación, la misión de redención no es de la iglesia. La iglesia no es el Mesías, la iglesia no tiene un plan de salvación. Quien tiene un plan de redención es Dios. Y nosotros debemos entender cuál es la misión de Dios en su reino. Y como vamos a estar hablando hoy, el reino de Dios no es la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios, pero el reino de Dios abarca más allá de la iglesia. Entonces, la iglesia ha de descubrir cuál es su misión, es decir, la misión de Dios para ella en el reino, que es más grande que ella misma. Porque cuando no tenemos una visión del reino de Dios, nosotros somos eclesiocéntricos, es decir, somos orientados solo a la iglesia. Pero cuando vemos que Dios está obrando en el mundo, porque es dueño del mundo, y que tiene un plan para el mundo, para su creación, entonces nosotros empezamos a desenfocarnos en nosotros mismos para orientarnos en el plan de Dios más allá de nosotros como iglesia. Por eso la importancia que veo de que veamos nosotros quiénes somos como iglesia, cuánto podemos disfrutar nosotros como iglesia, pero desde la perspectiva del reino que nos excede a nosotros, que es más grande que nosotros, para vernos, para tener una mirada enfocada hacia afuera, hacia otro, hacia la comunidad, hacia la sociedad. Entonces, sin más dilación, vamos a orar pidiendo al Señor que nos esté guiando en esta serie de estudios. Padre, te damos gracias porque tu palabra es muy rica en revelación, en detalles, Señor, de tu reino y de tu obrar en el mundo. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para al escudriñar tu palabra podamos nosotros nutrirnos el alma, nutrirnos el espíritu. Danos discernimiento, Señor, para encontrar, disfrutar esas grandes verdades que han sido reveladas en el Evangelio. Pedimos, oh Dios, que
que tú completes la obra de enseñanza, Dios. Que donde hay flaquezas mías, debilidades mías, Señor, tu Espíritu, oh Dios, obre con poder. Y que todos nosotros podamos disfrutar cuán maravilloso es la vida en el reino tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este va a ser el texto básico para hoy. Disfruta tu vida en el reino de Dios. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, lo primero que nosotros debemos considerar es que Dios es rey. Jehová reina, dice el Salmo 25. Jehová reina. Es decir, que Dios es el soberano de la tierra y no ha habido un momento en la historia de la humanidad en que Dios no ha sido rey. Jehová es rey. Dice el Salmo 24 de esta manera. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Vamos a hacer un alto allí en los primeros dos versículos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dice la palabra del Señor que el derecho de propiedad de la tierra la tiene Dios. Y Él es propietario de la tierra y no solamente de la tierra en el sentido en el mundo físico, sino de quienes lo habitan, porque ambas cosas Él las ha creado. Entonces Él tiene un derecho legítimo sobre la tierra, sobre la humanidad, porque Él la creó y Él es su dueño. Entonces, Él reina sobre su propiedad. Él reina sobre la tierra. Él reina sobre la humanidad. Él no pide permiso para reinar, sino que Jehová es rey. Dice el Salmo más adelante, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vamos a leerlo todos, de ahí en adelante. 3i. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Amén. Este es el salmo que estaban alzando los israelitas cuando entraban con el arca a la ciudad. Es decir, abran las puertas de la ciudad, va a entrar el Rey de la gloria. El Rey de gloria. Y cada uno de nosotros debe pensar que este mundo, aunque tiene influencia satánica, Satanás no es el rey del mundo. La Biblia habla de Satanás como el príncipe de este mundo, porque él sí tiene potestad, él sí tiene dominio, pero el dominio y la potestad que tiene Satanás sobre la humanidad es un dominio y potestad delegado por la misma humanidad. Él no tiene derecho legítimo sobre la humanidad, él no tiene derecho legítimo sobre la creación, sino que él opera sobre la humanidad por el derecho que le ha dado la humanidad, consciente o inconsciente, de operar en ella y a través de ella, porque el pecado domina la humanidad. Y el pecado es como una base militar activa en el corazón del hombre, donde Satanás ha establecido sus fuerzas. Y entonces, cuando reina el pecado, a través del pecado opera Satanás en la sociedad, en la cultura y en los sistemas humanos. Pero Satanás no tiene ningún derecho sobre la humanidad. Satanás no tiene ningún derecho legítimo sobre la creación. El rey de la humanidad es Dios. El rey de la tierra es Dios. Jehová reina. Jehová es rey. Y Jehová, el reino de Dios, se acerca al hombre en la persona del rey. En lo que hemos dicho previamente da sentido al versículo que vamos a leer ahora en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, que dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué decía Jesús? ¿Cuál es la predicación? El centro del mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido.
El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ahí dice que el reino de Dios vino a la existencia. No, ahí dice que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, porque Dios siempre ha sido rey, el reino de Dios no vino a la existencia cuando con Jesucristo, ni con la iglesia, sino que el reino de Dios se está acercando a la humanidad en la persona del rey, Jesucristo. El rey vino a la humanidad para acercar al hombre la oportunidad de ingresar en su reino, de ser reconciliado con el rey, de ser perdonada su deuda y ser recibido nuevamente en el reino. El reino de Dios se está acercando al hombre y la invitación a la humanidad es arrepentidos y creed en el Evangelio. Son las dos condiciones indispensables para entrar en el reino de Dios. El propio Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Dice en Juan 3:3, y después en el versículo 5 dice: no podrás entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando el hombre es consciente de que es pecador y que necesita un Salvador, y ve en Jesucristo ese Salvador y pone en él su confianza para la vida eterna y se arrepiente de sus pecados son perdonados y él es traspasado de la potestad de las tinieblas y de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Es por medio de la fe y el arrepentimiento genuino que el hombre es ingresado en el reino de Dios. Y el reino de Dios se estaba acercando en la persona misma del rey. No vino a existencia, sino que se acerca al hombre para reconciliación. El reino de Dios tiene principios de vida contraculturales. Y esto lo vemos principalmente en Mateo capítulo 5, 6, llegando parte también del 7, lo que nosotros llamamos Sermón del Monte. Y allí, en el Sermón del Monte, están descritos la ética del reino de Dios, los principios de vida del reino de Dios. Y cada uno de estos principios de vida son contraculturales, porque la cultura que impera tiene valores distorsionados a los valores del reino de Dios. Y el reino viene contracultural, viene reformando, viene reestructurando, viene revolucionando la sociedad. Por eso nosotros podemos leer en los versículos del 1 al 12 que en el reino de Dios son felices, y son dichosos personas muy distintas a lo que la humanidad, la sociedad normalmente llaman dichosos y felices. Porque son ricos en espíritu. Entonces, ¿quiénes son? ¿Pueden decírmelo ustedes? Léemelo. Los pobres, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen por la justicia. Gracias. Y vemos nosotros que son felices los pobres. ¿Podríamos decir nosotros? Los pobres. Aunque también Mateo está diciendo los pobres en espíritu. No obstante, Lucas no añade pobre en espíritu, sino que los que son pobres en sentido genérico de la palabra, más general, porque a veces la pobreza, en ocasiones la pobreza general del hombre, le hace más consciente de su necesidad de Dios. Y normalmente, generalmente, quienes son pobres materialmente, son pobres también en espíritu, porque son humildes para acercarse a Dios. Por eso también dice Santiago en el capítulo 2, que Dios ha escogido los pobres para que sean ricos en fe. Ahora también dice la palabra del Señor que son dichosos los que lloran. ¿Por qué? Porque buscan consuelo en su crisis en Dios. Y el consuelo que reciben de Dios le hacen más bendecidos que aquellos que no han pasado por esas crisis. Y son fuertes en su propio criterio. Y así cada uno de estos principios de vida nos muestra que en el reino de Dios se disfruta de una calidad de vida, de una honra por cualidades que normalmente no son alabadas en la sociedad. Nosotros podemos ver también que en el reino de Dios hay principios de vida contraculturales, porque en el reino de Dios la reconciliación es prioridad. Ariel, ¿puede leerme los 2 segundos? Los 2 siguientes.
Vamos a leer ahí principalmente. Los cónyuges son leales el uno al otro. En el Sermón del Monte dice la palabra que en el matrimonio no hay lugar para dos cosas. Uno, no hay lugar para el adulterio y no hay lugar para el divorcio. Pastor, Sí. ese es Juan, ¿no? Todo esto es Mateo. Digo, Mateo, ok. Mateo, el Sermón del Monte. Perdón. No hay lugar para el adulterio y no hay lugar para El divorcio. Y ahora Jesús está diciendo aún más profundamente, dice, y todo hombre que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿de qué manera tan diferente el reino de Dios viene a establecer una ética de vida a la que normalmente es aceptada? Ahora, aún para la cultura de Jesús, aunque era una cultura bastante conservadora, dice que ellos habían aceptado ya el divorcio. Sin embargo, dice, la palabra de Dios deja bien claro, dice Jesús, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y en cada una de estas verdades, en el reino de Dios, Ariel, La palabra de los hombres tiene valor. porque no necesita un juramento, sino que el sí es un sí y el no es un no. Y podemos leer lo siguiente: se aman a los enemigos, se practica la limosna, la oración y el ayuno, se valoran las riquezas espirituales más que las materiales, y no hay lugar para el afán y la ansiedad, pues se disfruta de la provisión del Rey. En cada una de estas verdades, nosotros vemos una calidad de vida rica, abundante, renovada, refrescante, completamente diferente a la que es común en nuestros días. ¿No es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Señor. Y quienes viven dentro del reino de Dios disfrutan esa calidad de vida. Amén. Amén. Quienes han nacido de nuevo son facultados por el Espíritu para vivir con este ideal de vida. Este ideal de vida no es una utopía, sino que el reino se acercó al hombre para que una vez que él haya nacido de nuevo, progrese en esta ética del reino. ¿Tiene sentido para ustedes? Seguro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el desarrollo del reino de Dios? Ahora, si seguimos también hablando del reino de Dios en el Evangelio de Mateo, El desarrollo del reino de Dios lo encontramos entonces en las parábolas. en Mateo 13 principalmente. Ahora, en Mateo 13 del 1 al 23 se nos explica que el reino de Dios viene a la vida por medio de la palabra del Evangelio que es sembrada en los corazones. Y ahora, podemos encontrar ahí la metodología del reino. Los reinos de este mundo imponen su gobierno a las fuerzas. Cuando dos reinos están en conflicto, uno impone a la fuerza su criterio, su argumento sobre otro. Ya sea a la fuerza económica, ya sea a la fuerza política, ya sea la fuerza militar, pero los reinos imponen por la fuerza sus criterios. Ahora bien, ¿cómo viene a progresar el reino de Dios en la humanidad? Dime. A través de nosotros. A través de nosotros por el sencillo método de la palabra. Por eso dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Y después explicando dice, y la semilla es la palabra. Es la palabra. Entonces, ¿de qué manera tan sencilla, cortés, respetuosa, humilde, se establece el reino en los corazones? Por la palabra que se recibe con fe y arrepentimiento. No es fuerza, no es imposición, no es manipulación, no es marketing, sino por la confianza en el poder intrínseco de la palabra del reino. Que esa palabra lleva en sí todo lo que necesita para germinar,
para crecer. Cada palabra, cada semilla tiene en sí misma la vida que se ha de desarrollar luego. ¿No es cierto? Cada semilla no necesita un factor externo para crecer, sino que en ella misma están todas las condiciones creadas para el desarrollo y para ser fructífera. Cada una de las semillas. Y la palabra del reino lleva en sí el poder de fructificar. Y cuando ella es extendida, ella es expresada y es atesorada con fe, esa palabra germina naturalmente con fruto. ¿Cómo recuerdo el pasaje que dice todas las cosas que pertenecen a la vida en segunda de Pedro? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las semillas están todo ya. El Señor nos lo dio todo. Ya nos lo ha dado todo ahí. Gracias, pastor. Por eso nosotros debemos tener confianza en que nuestro crecimiento espiritual, Para nuestro crecimiento espiritual es suficiente la palabra de Dios. Y que para nuestro crecimiento como iglesia es suficiente la enseñanza de la palabra de Dios. No confiando en estructura y en metodologías humanas, sino que la palabra misma, en ella está todo el consejo necesario para ser próspero. George, oído. Salió con oído. ahora nosotros podemos hablar en Mateo capítulo 13, del 24 al 30, se nos habla entonces que paralelo al reino de Dios se desarrolla un paralelo apóstata, un reino apóstata, perdón. Y la parábola que está allí es la parábola del trigo y la cizaña. El trigo viene a representar los hijos del reino y las cizañas representan los hijos del diablo. El campo es el mundo y en el campo de la humanidad, del mundo, están germinando dos reinos: los hijos del reino de Dios y los hijos del reino satánico. Y a veces los hijos del reino satánico pueden tener apariencias religiosas, pueden tener apariencia de piedad, pueden tener apariencia de hijo de Dios, por muchas razones. Pero Dios le ha placido que permanezcan estos dos reinos paralelos para que el hombre que no ame la verdad, escuchen bien, hermano, el hombre que no ame la justicia, el hombre que no está en sintonía con Dios, vaya tras la mentira, como un juicio ya de su descarril. Por eso nosotros debemos tener discernimiento espiritual. Si estamos en el reino de Dios, y si vivimos en la ética del reino de Dios, y si disfrutamos de una relación plena con el reino de Dios, porque estar cerca del trigo no quiere decir que seamos trigo. ¿No es cierto? Nosotros debemos hacer un examen crítico real de quiénes somos. Porque tener apariencia de trigo no quiere decir que seamos trigo. Y el día final dice que viene el ángel. Y cuando venga el ángel, él tomará el trigo, porque él sí sabe de quiénes son los hijos del reino. Tomará el trigo y lo llevará al reino del Padre. Y tomará la cizaña y será echado fuera, y allí será quemado en el horno. Y habrán crecido en el mismo campo, pero no son de la misma naturaleza. Porque es un reino paralelo que a veces simula religiosidad, simula espiritualidad, pero que no tiene vida del reino de Dios. Es posible que se parezca, no estoy seguro, pero por la ilustración parece que se parece a la cizaña. sí, se parece. Probable que se parezca. Se parece. Ahora también otra verdad que nos habla del desarrollo del reino de Dios en las parábolas es que el reino de Dios tiene un crecimiento humilde pero eficaz. Hay dos parábolas allí preciosas. Una es la parábola de la semilla de mostaza y la otra la parábola de la levadura. Ambos elementos tienen la misma característica de ser sencillos y humildes en su comienzo. Y el propio Jesús le dijo a sus discípulos: no temáis manada pequeña. Porque así de pequeño comenzó el reino de los cielos, en un grupo pequeño de personas humildes. Pero ahora, la semilla, dice de mostaza, dice, crece hasta ser la más grande de las hortalizas, de tal manera que puede descansar sobre ella las aves de los cielos. Y también la levadura, cuando en pocas dosis se pone sobre masas de harina, leuda toda la masa. Y así el reino de los cielos, aunque puede ser humilde en su comienzo, es poderoso, es eficaz en su alcance y lo leuda todo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Hay una profecía en el libro de Daniel muy bonita
que dice que hay una piedra que no fue cortada con mano humana, que vino desde el cielo y golpeó aquella estatua que representaba el curso histórico de los reinos de este mundo y que la derrumbó, y que esa pequeña piedra creció hasta convertirse en un monte de tal manera que de todas las naciones venían para adorar. Y esa piedra cortada en germen es Jesucristo, la piedra angular. Pero que va creciendo su presencia en el mundo, su reino en el mundo, de tal manera que todas las naciones vienen para adorarle a Él. Así de humilde es su comienzo, pero así de eficaz y de poderoso es el fin del reino de Dios. La palabra del Señor nos dice también que el reino de Dios tiene un crecimiento humilde. Por eso debemos nosotros confiar en los procedimientos y métodos humildes del Evangelio. Y confiar también que estos métodos del reino, espirituales del reino, son más eficaces de cualquier estructura y cualquier metodología humana. El reino de Dios, al final del capítulo 13, encontramos que el reino de Dios está oculto a la vista. Y por eso nosotros vemos cómo dice que el hombre encontró en un campo un tesoro. Y luego vendió todo lo que tenía y adquirió aquel campo, porque en el campo había un tesoro. El tesoro no estaba a la vista de todos los hombres, sino que un hombre le halló. Y el reino de Dios ya está establecido en la tierra. Se acercó a la persona del rey. Es extendido a la humanidad. Pero aun cuando está presente en la humanidad, el reino de Dios no es visible para todos los hombres, sino que solo algunos hallan el tesoro en este campo. La palabra del Señor nos dice que el reino de Dios tiene un carácter presente a la vez que futuro. Un carácter presente a la vez que futuro. Ahora, ¿cuál es el carácter presente del reino de Dios? El reino de Dios está viniendo a cada entidad donde la soberanía de Cristo es reconocida. El reino de Dios está viniendo a cada entidad donde la soberanía de Dios, de Cristo, es reconocida. Y decimos entidad porque el reino de Dios viene no solamente a la persona que ha recibido a Cristo, sino que el reino de Dios se manifiesta en cualquier lugar, sistema que vive bajo esa soberanía. Cuando las personas reciben a Jesucristo, reciben al Rey, entran en el reino de Dios. Pero cuando estas personas que viven en el reino de Dios comienzan a establecer en la sociedad sistemas de vida propiamente del reino, sistemas culturales, sistemas educacionales, sistemas políticos, sistemas judiciales, que son propios del reino de Dios, de la ética del reino, allí, en esos sistemas de vida, se hace patente también el reino de Dios, la presencia de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándoles con temor y reverencia. Este versículo nos deja bien claro que nosotros hemos ya recibido un reino. Que ya en el presente nosotros estamos viviendo en un reino, en el reino de Dios. Ahora hay dos versículos más que quisiera mencionar. Por favor, Beatriz, ¿puede leerme primero en Corintios 10:11? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí la frase clave es fines de los siglos. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos porque esta es la frase que denota que tiempo del cumplimiento. Tiempo en que estamos experimentando ya en los fines del siglo, estamos experimentando anticipadamente virtudes, beneficios de la eternidad, del reino de Dios. ¿Puede leerme, Ari, el siguiente versículo? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echan mano de la vida eterna. Que echen mano de la vida eterna. Son dos versículos que le he puesto juntos. Y la frase que se repite, ¿cuál es? Echando mano de la vida eterna. ¿Quiénes de los que estamos aquí tenemos tarjeta de crédito? Desgraciadamente todos. No todos. Pero Bueno, qué bueno por ellos. no tiene tarjeta de crédito. Bueno, tenemos tarjeta de crédito. Ahora, la tarjeta de crédito
tiene su beneficio, ¿no es verdad? Nos ayuda a construir, sí, la tarjeta de crédito tiene su beneficio, que nos ayuda a construir un crédito para aquellos bienes que necesitamos adquirir en algún momento dado. Principalmente yo, mi esposa, pensamos en construir un crédito para comprar algún día una casa, principalmente. Ahora, el crédito, la trampa de crédito es que a veces nos lleva a vivir por encima de nuestras posibilidades. Exactamente. Si nosotros gastamos dinero que realmente no tenemos, sino que está solo en el crédito, comenzamos a tener un nivel de vida de adquisición por encima de nuestras posibilidades reales. Ahora, lo que está diciendo Pablo en este versículo es totalmente lo contrario. Es que a veces, estando ya en el reino, vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Por eso él dice, estando ya en el reino, echen mano de la vida eterna. Comienzan a disfrutar del poder, comienzan a disfrutar de los beneficios, comienzan a disfrutar de su condición espiritual. Ahora que están en el reino, echen mano de ese poder, de esas virtudes, echen mano de esas promesas, echen mano de esos recursos espirituales, echen mano de la vida eterna. No se hagan perezosos. ¿Por qué vivir por debajo de nuestras posibilidades cuando hay tanta abundancia espiritual a disposición? Amén. Sí, La cosa que el pastor dijo que estaban, cuando usted hizo que estaban en los dos. sí. Uno era el de echar mano a la vida eterna y el otro es alcanzando los fines de los siglos. No, estos son dos versículos. Aquí hay dos versículos. 1 y 2. Ah, ok. No, este es un versículo aparte. Ah, ok, yo estoy pensando que estoy haciendo No, Corintios. Y aquí, 2 y 19. Ok, sí, gracias por aclarar. Fines de los siglos. Lo que está diciendo acá, fines de los siglos, es que los fines de los siglos es una frase teológica del apóstol que se repite muchas veces para hablar tiempo del cumplimiento. Tiempo donde aquellas cosas que eran sombras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento viene a ser una realidad misma. Eran misterios que han sido. Misterios que han sido revelados. Ahora, el carácter futuro del reino es para nosotros más patente, más visible. En parábolas como la de Mateo 25 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y aquí vemos que Jesucristo es representado como un rey que luego de mucho tiempo de haber delegado responsabilidades a sus súbditos, viene a pedir cuenta. Y quienes han sido fieles, él dice, vengan benditos al reino que ha sido preparado para ustedes. Pero que no han entrado hasta que son invitados a entrar en la eternidad. Y aquí vemos que el reino es presentado como una realidad futura. Entonces tenemos esa paradoja, esa aparente contradicción. El reino es presente, pero a la vez que futuro. ¿Y cómo lo explicamos? Y es que lo que es, vamos a decir, si me explico bien, lo que es una realidad plena en la eternidad, de una manera parcial, ya la estamos disfrutando aquí y ahora. Es un anticipo. Es un anticipo, hermano. Sí, qué bueno. Es un adelanto, es un down payment. Estoy predicando sobre el reino viene o el reino está aquí, un ascenso del reino. Yo decía que es un sí, pero todavía no. Exacto, hermano. Es sí ya, pero todavía no. Todo lo que en la eternidad va a ser pleno, va a ser ilimitado, aquí y ahora comenzamos a anticiparlo y a disfrutarlo parcialmente. Parcialmente. Por eso el reino es una realidad futura a la vez que presente. Y podemos nosotros ver que la iglesia a veces es identificada como el reino, pero otras veces es distinta al reino. En Mateo capítulo 16 nos dice que a Pedro se le daría la llave del reino. Sin embargo, él es llamado, o su confesión, la confesión de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa confesión de Pedro es la roca principal sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia. Y sin embargo, después a Pedro se le dice que no se le va a dar la llave de la iglesia, sino la llave del reino. Y entonces allí se puede intercambiar iglesia
como reino. Se identifica en ese versículo iglesia y reino como términos intercambiables. ¿Me explico? Ujú. No, ahí tiene que ser bastante profunda porque puedo tener una buena discusión con mis padres sobre el Pedro y sobre Sí, pastor. la Y, iglesia. y que después ese versículo, si no mal me recuerdo, aquí se lo dice a Pedro, pero después lo dice en plural. O sea, y por extensión se lo dice a los creyentes, que nos ha dado las llaves del reino. Y todo lo que atar en los cielos será atado en la tierra, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo, como para todos los creyentes. Ahora bien, si queremos nosotros profundizar, y tenemos poco tiempo en el tema, las llaves del reino es el abrir las oportunidades para el evangelio, tanto a creyentes como a gentiles. Pedro fue el primero en predicar a los gentiles, y Pedro fue el primero en predicar a los judíos. Sí. Por eso a él se les dio las llaves. ¿Para qué? Porque fue el primero. Su predicación le abrió la puerta al mundo judío y al mundo gentil, al reino de Dios. Y entonces, por eso a él se le dio las llaves del reino. Y fue el llamado apostólico para Pedro, principalmente, para ser apóstol y cumplir ese llamamiento de abrir el evangelio a judíos y gentiles. Y sobre la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión, esa declaración doctrinal es sobre la que se edifica la iglesia, que aún las puertas de la no prevalecerán contra ella. Pero lo que quiero decir, Por lo cual estaba citando el versículo, que iglesia y reino son términos intercambiables en este versículo. Y allí se identifica uno como el otro. Ahora bien, pero a veces la iglesia se identifica como distinta al reino. Porque la iglesia entonces, porque el reino es la soberanía de Dios sobre todas las cosas. y Dios reina sobre la creación, Dios reina sobre la humanidad, Dios reina sobre la historia. Es decir, que Dios está reinando aún más allá de la iglesia. ¿No es cierto? El ámbito del reino de Dios no es la iglesia. Dios no reina sobre la iglesia solamente, Todo. sino que Él reina más allá. Por eso la iglesia entonces es únicamente la comunidad del reino, donde el gobierno de Dios se disfruta y se vive a plenitud. Es la comunidad dentro del reino. ¿Alguna pregunta que tenga acerca de esto? En el mismo Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él es que lo hace todo, él tiene potestad sobre todo. Sobre toda la creación. Sobre todo. Pero su reino se disfruta y se vive, su gobierno se vive ¿dónde? Aquí en la tierra. En la iglesia. Ahora, la iglesia como sierva, y por último, como sierva del reino de Dios, debe orar por el reino de Dios. Venga tu reino. Y no solamente el reino de Dios en la eternidad a plenitud, sino que Venga tu reino a mi realidad aquí y ahora. Por eso dice, como hágase tu voluntad como en el cielo, Aquí en la tierra. así también en la tierra. La oración, venga tu reino, es el deseo, es el anhelo de los creyentes de que la voluntad de Dios sea aceptada, sea disfrutada, sea vivida en la realidad de cada uno de ellos. Venga tu reino. Quiera que toque la puerta y yo le abriré. Ahí entró el reino. Y eso es profundo, es tremendo eso, porque imagínense ustedes que estamos orando, porque así como los ángeles santos están obedeciendo en su perfección a Dios y adorándole, así nos pide el Señor que oremos por nosotros que somos pecadores, imperfectos, que nos revelamos, que leemos la cosa de la Biblia y eso no es para mí, yo no lo hago. Óigame, Dios quiere que oremos, por eso Pablo oraba en Colosenses, es el ejemplo clásico para mí que tú lees ahí, como Él quiere que oremos por nosotros, por sabiduría, conocimiento espiritual, conocimiento de su voluntad, para hacerla, para llevar fruto. Esa es la mejor oración que podemos hacer, Venga. el Padre nuestro. venga tu reino. Nosotros además debemos proclamar el reino. Y aunque haya varios versículos, voy a leer solamente el primero. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Era común de los apóstoles y también de todos los discípulos, de donde quiera que iban predicando el reino de Dios. Ahora, la iglesia debe anticipar el reino. Como sierva del reino debe anticiparla. Sí, de una manera imperfecta, de una manera gradual, pero sistemática,
La iglesia siempre ha sido esa comunidad. Es un tipo, un prototipo, un ejemplo de comunidad que vive bajo el reino de Dios. Cuando la sociedad quiere decir, bueno, ¿cómo se vive en el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de los cielos? La iglesia debe servir como ejemplo. Es decir, mira, en el reino de los cielos se vive así. Claro, de una manera imperfecta, de una manera gradual porque vamos creciendo, no lo hemos alcanzado ya, de una manera sistemática, porque a lo largo de la historia, la humanidad, la iglesia ha prevalecido como ese ejemplo de una sociedad que vive bajo el gobierno de Dios. Y nosotros podemos leer estos versículos de Hebreos capítulo 6, verso 5, dice, y fueron iluminados y gustaron del don celestial. Y esto, aunque están usando estos términos para un caso negativo, todos nosotros que hemos creído en Cristo, hemos sido iluminados, hemos gustado del don celestial, hemos sido partícipes del Espíritu Santo, de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Esos poderes que son plenos en la eternidad, pero que ahora lo disfrutamos. La iglesia anticipa el reino de Dios porque colabora con Dios en la construcción de una comunidad de justicia y de paz. Y estos versículos que le menciono a continuación, con ellos voy a terminar hoy, son para mí de un aliento increíble para ser pastor, para comprometerme con la iglesia. Porque la iglesia es el ideal de Dios para la sociedad. Fíjense, hermano. Y la iglesia colabora con el reino de Dios siendo sierva en la construcción de una comunidad donde se viven ideales y principios de vida totalmente diferentes. Y dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. También dice, y ya no hay judío y griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 3 que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no había barrera entre ellos, ni entre ellos y Dios. No había prejuicios, vergüenzas, ni temores. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un corte y vamos directo a Juan, capítulo 4, y vemos a la mujer samaritana dialogando con Jesús a esa altura de la historia de la humanidad, ¿cuántas barreras ya existen? Barrera de género. Yo soy mujer y tú eres hombre. De naciones. Barreras nacionales. Yo soy judío, yo soy samaritana y tú eres judío. Ay, papá. Barreras raciales. Eso es lo que te iba a decir. Barreras raciales. Porque tu sangre está contaminada por gente pagana. Yo soy de linaje santo. Barreras que se levantaron a lo largo de la historia y que nos separan los unos a los otros. Religiosos de templo. Religiosas. Ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. ¿Cuántas barreras? Ahora dice que el reino de Dios se ha establecido en la humanidad. Y la cruz de Jesucristo viene a matar todas las enemistades del hombre, derribando las paredes que nos separan los unos de los otros, para que ya no haya prejuicios que nos separen, sino que todos seamos unidos en el amor de Dios. Y de esa manera nosotros seamos un prototipo de una comunidad que trabaja por la justicia y la paz social. Ese es el ideal de Dios para su iglesia, como sierva del reino de Dios. Y la iglesia necesita valentía para alcanzar este ideal. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Amados hermanos, cuando nosotros empezamos a avanzar como iglesia hacia ese ideal, necesitamos mucha valentía de Dios para perseverar en ese ideal. ¿No es cierto, pastor?
mucho arrojo de Dios, mucho coraje de parte de Dios para ser persistente, ser paciente, ser constante, estar sembrando, estar amando, estar predicando, estar sirviendo allí constantemente, como una gota golpeando la piedra. Perseverantemente. Se necesita valentía para creer en estos ideales cuando nuestra realidad que nos rodea nos niega completamente. Y nos podemos a veces amoldar A a moldar este siglo. o abandonar este ideal de Dios para la iglesia. Pero el reino de los cielos se ha acercado, aleluya, gloria a Dios. Perseverar en el Y Evangelio. nosotros como iglesia somos esa comunidad del reino, llamada por Dios, para ser un prototipo del reino de Dios en la comunidad y trabajar para que todo venga bajo el gobierno de Dios. Esta es la vida de la iglesia. Este es el llamado de Dios para la iglesia. Y por eso yo quiero animarle con el título de este mensaje de hoy: disfruta tu vida en el reino de Dios. Disfruta tu vida en el reino de Dios. Padre, pedimos que por tu gracia podamos vivir bajo tu gobierno. Que podamos nosotros cada día orar: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en mi vida. Ayúdanos a vivir bajo tu gobierno y a trabajar, oh Padre, por tu reino. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.